Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que la energía positiva los acompañe en cada uno de sus pasos. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a dar mucho pero muchísimo de qué hablar, especialmente entre los devotos seguidores de la industria del entretenimiento turco y por supuesto, entre quienes siguen de cerca la apasionante vida y la ascendente carrera de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desentrañar esa declaración que ha puesto a todos, sin excepción, de cabeza, generando un torbellino de emociones y expectativas. Kerem Bürsin revela: estoy feliz. ¿Será por Hande Erçel? Sí, han oído bien. Unas pocas palabras, un suspiro de una frase, pero con el poder innegable de generar una ola masiva de especulaciones, alimentar esperanzas largamente guardadas y, por qué no decirlo, desatar una explosión de alegría para muchísimos de ustedes, nuestros fieles espectadores. Vamos a sumergirnos en los detalles más minúsculos, a diseccionar cada posible interpretación, a desempolvar y recordar algunos de esos momentos clave de su relación o al menos de la conexión innegable que tantos percibimos entre ellos. Y por supuesto intentaremos con la mayor honestidad posible entender qué hay detrás de esta misteriosa pero profundamente esperanzadora confesión. Así que si son verdaderos fanáticos de estas dos estrellas que iluminan la pantalla, o si simplemente disfrutan de estar al día con los romances y las historias que tejen los hilos del espectáculo, les invito encarecidamente a que se queden con nosotros porque esto se va a poner, créanme, infinitamente interesante. Y antes de que nos lancemos de lleno en este apasionante análisis, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que hagan clic en ese botón de suscripción. Aquí en nuestro canal, nos dedicamos a traerles siempre las noticias más frescas, los análisis más profundos y las conversaciones más divertidas y apasionadas sobre todo aquello que aman. Un solo clic y estarán listos para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Ahora, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más queridos, admirados y con una proyección internacional que deja sin aliento, ha soltado una bomba informativa. Durante una reciente aparición pública, en un evento donde la prensa, siempre ávida de titulares jugosos, le abordó con preguntas sobre su estado anímico actual y sus emocionantes proyectos futuros, Kerem, con esa sonrisa tan característica que desarma y esa picardía innata que lo hace tan irresistiblemente especial, declaró con total naturalidad: estoy feliz. Hasta ahí, todo parece sumamente normal, ¿verdad? Un actor exitoso, joven, con una carrera que no para de ascender meteóricamente, porque no iba a estar feliz. Pero aquí es donde entra lo verdaderamente jugoso, la pregunta que estoy seguro, resonó en la mente de todos y cada uno de nosotros al escuchar esa frase: ¿será por Hande Erçel? Y es que, seamos brutalmente honestos, la conexión que ha surgido entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es algo que ha logrado cautivar, hechizar y enamorar a millones y millones de personas en todo el mundo. Desde el preciso instante en que compartieron pantalla en la exitosísima y aclamada serie Senkalkam, la química entre ellos fue tan palpable, tan eléctrica, tan innegable, que traspasó las barreras de la ficción para instalarse, de manera permanente, en el imaginario colectivo de sus admiradores. Los fans, actuando como una masa unificada, se enamoraron perdidamente de su relación tanto dentro como fuera de los sets de grabación. Cada gesto mínimo, cada mirada cómplice, cada publicación compartida en redes sociales, era analizada hasta el último detalle, escrutada con lupa, buscando con desesperación la más mínima confirmación de que lo que veíamos en pantalla no era solo actuación, sino que había una dosis, quizás significativa, de realidad. Y aunque es cierto que nunca han oficializado su relación de una manera formal y pública, hemos sido testigos de tantas señales, tantos indicios sutiles, tantas coincidencias que parecen ir más allá de la casualidad, que sería, francamente, un acto de ingenuidad extrema ignorar por completo la posibilidad de que exista algo más profundo y significativo que una simple amistad. Entonces, ¿qué podemos inferir de esta enigmática declaración de Kerem? Si bien es innegable que estoy feliz, es una frase genérica, sujeta a múltiples interpretaciones, el contexto específico en el que la pronunció, la forma casi teatral con la que lo dijo, y sobre todo, la pregunta directa y sin rodeos que se le hizo sobre Hande Erçel, le otorgan un peso y una relevancia significativos. Los periodistas, siempre agudos y perspicaces, no tardaron en notar esa chispa particular en sus ojos, esa sonrisa que se ensanchaba un poco más de lo habitual, casi imperceptiblemente, cuando el nombre de Hande Erçel fue mencionado en la conversación. Y esa es precisamente la magia y el encanto de estas situaciones, ¿verdad? No necesitamos una confirmación oficial, un certificado firmado y sellado, para sentir la energía que emana,
para intuir la verdad que se esconde tras las palabras. Podemos y de hecho vamos a especular, y mucho basándonos en todo lo que hemos podido observar y recopilar. Recordemos con vívida claridad las innumerables historias de Instagram donde se les veía juntos, compartiendo momentos de ocio fuera de los rigurosos horarios de los sets de grabación. Pensemos en esas vacaciones que, según los rumores y las filtraciones, compartieron en destinos exóticos, o en los diversos eventos a los que asistieron juntos, a veces con una discreción casi monacal, otras veces de forma más abierta y pública, pero siempre sin falta, generando un revuelo mediático considerable. Anne Ercel, por su parte, ha mantenido un perfil similar, optando por una cautelosa reserva, evitando las declaraciones explícitas y tajantes sobre su vida personal. Sin embargo, tampoco ha borrado por completo las huellas de su posible cercanía con Kerem. Sus admiradores incondicionales, ese ejército leal y apasionado que los sigue en cada paso, en cada proyecto, ha sido testigo de innumerables momentos que, sin duda, alimentan y sustentan la esperanza de que su conexión es algo más profundo. Desde las risas compartidas en entrevistas espontáneas hasta ese apoyo mutuo, esa complicidad palpable que a menudo se percibe en sus interacciones en el vasto universo de las redes sociales. La industria del entretenimiento es, sin duda alguna, un mundo fascinante y a menudo, las relaciones personales de los actores y actrices se convierten en un tema de interés público tan grande, o incluso mayor, que sus propios proyectos profesionales. Y en el caso particular de Kerem y Hande, esta fascinación colectiva se ha transformado en un verdadero fenómeno social y mediático. La pareja ficticia que interpretaron Serkan y Eda en la entrañable serie Senkalkam conquistó los corazones de millones de espectadores alrededor del globo. Y esa conexión, esa química arrolladora que transmitían en cada escena, creó en el público un deseo colectivo, casi una necesidad, de verlos juntos también en la vida real, fuera del cautiverio de la pantalla. Y parece ser que Kerem Bürsin, de una u otra manera, está avivando ese deseo, está alimentando esa esperanza con sus palabras cuidadosamente escogidas. Ahora es fundamental mantener una postura cautelosa y analítica. En el siempre cambiante y a menudo engañoso mundo del espectáculo, las declaraciones públicas suelen estar meticulosamente medidas y la interpretación de las mismas puede ser, y a menudo es, sumamente subjetiva. Sin embargo, la manera en que Kerem expresó su felicidad, el matiz en su voz, la emoción subyacente y la directa asociación que tanto los medios de comunicación como los fans hicieron de inmediato con Hande Ercel, sugieren fuertemente que hay una conexión emocional profunda y significativa allí. Podría tratarse de una amistad increíblemente sólida, de un apoyo incondicional y mutuo en sus respectivas carreras y vidas personales, o podría ser, y esto es lo que muchos esperamos, el inicio o la continuación de algo mucho más íntimo y romántico. La ambigüedad inherente a estas situaciones es, sin duda, parte de su encanto y del misterio que las rodea, pero la felicidad genuina que él irradia es innegable, y la mención de Hande Ercel como una posible y plausible fuente de esa felicidad, es precisamente la pieza clave que nos mantiene enganchados, intrigados y expectantes. Pensemos detenidamente en todos esos momentos en los que se han mostrado juntos, en los que sus caminos se han cruzado de forma perceptible. Las entrevistas mutuas donde se elogian sinceramente, donde reconocen el talento y la personalidad del otro. Las apariciones en eventos sociales donde se les ve cómplices, intercambiando miradas y sonrisas que parecen decir mucho más de lo que las palabras pueden expresar. E incluso esas fotos, a veces calificadas de casuales, que casi sin querer, terminan convirtiéndose en virales y desatando un sinfín de comentarios y análisis. Cada uno de estos pequeños detalles, aparentemente insignificantes, suma, crea un patrón coherente, una narrativa cautivadora que los fans han adoptado con entusiasmo y han tejido en sus propias fantasías y esperanzas. Y cuando Kerem dice con una sonrisa pícara «estoy feliz», y se le pregunta directamente si es por Hande, y él no lo niega rotundamente, sino que, en cambio, deja esa puerta abierta con una expresión que insinúa un quizás para la gran mayoría de sus seguidores, eso se convierte en una confirmación tácita, en una señal esperanzadora. ¿Y qué nos dice todo esto sobre la postura de Hande Ercel en este delicado asunto? Ella, al igual que Kerem, ha sido notablemente reservada respecto a los aspectos más íntimos. Ese de su vida privada. Sin embargo, también hemos sido testigos de gestos de cercanía evidente, de un apoyo mutuo incondicional en sus respectivos proyectos profesionales, e incluso de una admiración profesional palpable. La forma en que se refiere a él en las entrevistas, siempre con un tono de respeto y un afecto genuino, también alimenta las constantes especulaciones.
Se trata de una danza sutil y elegante de confirmaciones veladas y negaciones implícitas, de pistas cuidadosamente dejadas y silencios estratégicos, que mantiene a todos, absolutamente a todos, en un estado de constante expectación y curiosidad. La reciente declaración de Kerem Bürsin es, sin duda alguna, un recordatorio poderoso de por qué esta pareja, ya sea real o percibida en la imaginación colectiva, ejerce un impacto tan inmenso en la audiencia. No se trata solo de que sean talentosos y carismáticos individualmente, sino de que la energía que desprenden cuando están juntos es sencillamente magnética e hipnótica. Han logrado forjar una conexión con su público que trasciende con creces las fronteras de la pantalla, y esta declaración, en lugar de disipar las dudas o las incógnitas que rodean su relación, parece, en cambio, solidificar la esperanza de muchos de que su vínculo es genuino, sincero y, lo más importante, feliz. Quizás la felicidad de la que habla Kerem no tenga una connotación estrictamente romántica. Tal vez se refiera a la profunda alegría que le produce tener una amiga tan cercana, tan comprensiva y tan leal como Hande en su vida, alguien con quien puede compartir las presiones, las alegrías y las inevitables vicisitudes de la fama y la vida pública. O tal vez, solo quizás, se refiera a esa chispa innegable, a esa conexión profunda y casi mística que tantos hemos sentido entre ellos desde el mismo instante en que sus caminos se cruzaron en la pantalla. Sea cual sea la respuesta definitiva, la felicidad es un estado de ser que todos deseamos profundamente para nuestros ídolos, para aquellas personas que admiramos y que nos inspiran. Y si Hande Erçel es, de alguna manera, una parte importante y significativa de esa felicidad, entonces, para una inmensa cantidad de personas, eso es más que suficiente motivo para celebrar con júbilo. Además, es importante considerar el impacto que tiene una declaración de este tipo en la opinión pública y, sobre todo, en la inmensa base de seguidores que ambos artistas han cultivado a lo largo de sus carreras. Genera conversación, fomenta la unidad entre los fans, y les proporciona nuevas y emocionantes razones para seguir apoyando a ambos artistas con la misma pasión y devoción de siempre. En un mundo donde las noticias a menudo tienden a ser negativas o desalentadoras, una declaración de felicidad, especialmente una que está ligada a una relación que tantos anhelan ver florecer, actúa como un soplo de aire fresco, un rayo de esperanza en medio de la rutina. En resumen, Kerem Bürsin ha emitido una declaración que, aunque pueda parecer sutil en la superficie, ha logrado encender la imaginación y la ilusión de millones de personas. Dijo con una sonrisa enigmática, «Estoy feliz», y ante la pregunta directa y crucial sobre Hande Erçel, la respuesta implícita, la que muchos hemos percibido, fue un rotundo y esperanzador quizás. Hemos analizado en profundidad la fuerte y palpable conexión que existe entre ellos, la química arrolladora que traspasó la pantalla y la manera en que sus seguidores han interpretado cada uno de sus gestos, cada uno de sus movimientos, como pistas de un posible romance. La ambigüedad inherente a toda esta situación puede resultar frustrante para algunos, pero para la gran mayoría, es precisamente esa incertidumbre, combinada con las señales positivas y esperanzadoras, lo que hace que la posibilidad de un romance entre Kerem y Hande sea tan increíblemente emocionante y cautivadora. Así que ahí lo tienen, la última y más jugosa chispa de esta fascinante historia que tanto nos apasiona. Kerem Bürsin ha confesado estar feliz, y para muchísimos de nosotros, la idea de que Hande Erçel sea una parte integral y fundamental de esa felicidad es un pensamiento que sin duda, nos llena de una alegría indescriptible. Y con esto, mis queridos seguidores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta profunda inmersión en el misterioso y apasionante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y que esta conversación les haya resultado tan intrigante como informativa. Agradezco enormemente su valioso tiempo y su dedicación al ver este contenido hasta el último segundo. Sus comentarios son, sin lugar a dudas, el alma de nuestro canal, la savia que nos impulsa a seguir creando. Por ello, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen sinceramente que Kerem se refiere a Hande en su declaración de felicidad? ¿Qué opinan ustedes sobre la posible relación entre ellos? ¿Tienen alguna teoría propia? Por favor, no duden en compartir todas sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías en la sección de comentarios que encontrarán aquí abajo. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han disfrutado tanto como yo disfruto creándolo, no olviden dejarle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos aquellos que también siguen de cerca la vida de estas dos estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal. Unirse a nuestra comunidad es la mejor manera de asegurarse de no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más diversión.
Hasta luego.